Muy buenos días, tengan todos. Son mis hermanos en pie de lucha, luchando contra toda adversidad, contra toda maldad, contra toda hueste que se haya levantado contra el pueblo de Dios. Hoy haremos proezas, haremos oración pidiendo fortaleza al Dios de la gloria. Él dice en su palabra en Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y aumenta el poder de los débiles. Por eso podemos decir en esta hora que los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se alzarán sobre sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. También Dios dice a cada uno de nosotros cuando estamos fatigados, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso me jactaré con mayor alegría en mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse en mí. También podemos decir en esta mañana, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio en tiempos de tribulación, una ayuda siempre presente a todos mis problemas. Yahvé es mi fortaleza, es mi escudo, mi corazón confía en Él y Él me ayuda, mi corazón salta de alegría y por eso canto y le alabo. El Señor es la fuerza de su pueblo, una fortaleza de salvación para su ungido. Dios, gracias por este momento. Derrama de tu poder, de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Somos débiles en fuerza, en poder. Débiles porque reconocemos que tú nos hiciste, cada uno de nosotros. Nosotros no te buscamos. Tú nos encontraste. Y por eso en esta hora, Señor, yo te pido una medida de fe, una medida de tu amor. Dame la fuerza para soportar las pruebas, Señor, las luchas. Ayúdame a dejar de intentar superar mi dolor, a correr con resistencia a la carrera que me he propuesto, pero no permitas, Padre, que sea con mi propia fuerza, que sea con mis propios actos. Envía tu Espíritu Santo para que juntamente, Señor, tome la decisión correcta. Por favor, dame de tu amor, dame de tu fuerza para poder soportar. Te doy gracias por ese grande amor que sientes por mí y por todos aquellos, Señor, que te aman. Que tu amor nunca termine en cada uno de nosotros. Y gracias te doy, Señor, por la corona de alegría que me espera para siempre cuando venga tu reino. Señor, en el nombre de Jesús. Muy buenos días. Hoy, viernes 1 de mayo, Día Nacional del Trabajador. Y estando en esta vigilia, aprovechando la cuarentena, he tomado una porción de la Biblia para poder desglosarla a partir de este momento. Quisiera tratar un tema muy importante, el cual he titulado Elección o llamamiento espiritual. Hay un versículo clave que está fuera del capítulo de Romanos capítulo 11 que vamos a tratar en esta mañana. Y el versículo clave que está fuera es Juan 15:16. En la Nueva Versión Internacional dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto,
un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hermoso versículo, hermosa verdad en la cual muchos de nosotros tienen jactancia de estar en las filas, cuando una de las cosas que debemos reconocer es que Dios nos escogió a nosotros. Y en la medida en que nosotros sepamos que Dios nos escogió a nosotros, entonces vamos a tener sujeción a Dios. Porque nosotros no buscamos a Dios, porque nuestro corazón es tan débil. Y se lo voy a explicar en esta mañana por qué la debilidad de todo ser humano de buscar a Dios. Romanos capítulo 11. Todo el capítulo tiene 36 versículos. Habla de un remanente de Israel, remanente fiel, un pequeño remanente. Habla también de la salvación de los gentiles, para que no se jacten los judíos en decir que exclusivamente Dios los escogió a ellos. Y hay una restauración del mismo pueblo de Israel. Pero hay un versículo clave en los 36 versículos del capítulo 11. Es el versículo 29. Porque dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiero que tengamos esto en cuenta, que irrevocables son los dones que Él nos ha dado, y también irrevocable es el llamamiento de Dios. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hacer énfasis, porque el libro de Romanos, escrita por un apóstol que tuvo una historia delante de Jesucristo, una historia particular. Y el capítulo 11 de Romanos continúa en una relación paradójica entre la elección y el evangelio. En el Antiguo Testamento la elección es para el servicio, mientras que la elección en el Nuevo Testamento es para salvación. En un sentido, los creyentes son llamados a ser tanto la familia de Dios como siervos de Dios. La elección es tanto corporativa como individual, positiva como negativa. El capítulo 11 enfatiza una y otra vez la misericordia de Dios y la rebelión de la humanidad pecadora. Dios es fiel, los seres humanos somos infieles. La elección no es una doctrina para excluir a algunos, sino es un fundamento de fe, de seguridad, de confianza. En el pasado como en el presente, un remanente judío creyó y ejerció fe en el Mesías. Pablo mismo fue un ejemplo de ello. El rechazo de algunos judíos incrédulos permitió la inclusión de los creyentes gentiles. O sea que todo obra para bien. La inclusión de los gentiles resultará, primero, que el pueblo de Dios se complete.
Segundo, que se complete el número de los elegidos de Dios, tanto judíos como gentiles. Dios no ha desechado a su pueblo. Esta pregunta espera una respuesta por parte de Pablo y lo dice inmediatamente. Dice no. Y la responde entre los versículos del 1 al 10. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí los ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Es interesante notar que los manuscritos y papiros griegos tempranos, el P46 y los unciales, el F y el G, dicen herencia en vez de pueblo, lo cual puede ser que Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y Pablo comienza a esforzarse por defenderse ante los mismos judíos. Dice, también yo soy israelita. Pablo se usa a sí mismo como ejemplo para probar la existencia del remanente judío que sí cree, para mayor ampliación del trasfondo judío. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Defensa de Pablo. La clave no era la actuación de Israel, sino la elección dada por Dios a ese pueblo. Dios es fiel en cumplir sus promesas por quien Él es. La actuación de Israel para Él. Ezequiel 36:22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi mismo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, donde habéis llegado. Donde llegaba el pueblo de Israel, allí buscaba a los dioses de ese pueblo y se apartaba del Dios de los ejércitos. Dice de Elías las Escrituras, esta es una referencia, con referencia al relato de cuando Elías huía de Jezabel. Y hace referencia en este capítulo 11. Pero Dios responde inmediatamente ante esta sugerencia de que Elías estaba escondido en una cueva. Me he reservado 7,000 hombres, habla Jehová. Me he reservado. Es una expresión de énfasis que agrega Pablo para enfatizar la elección de Dios, pues esta expresión no aparece en el texto hebreo masorético. Pablo no hace mención del texto. El remanente fiel es visto desde el punto de vista de la elección de Dios y no desde el rechazo de ellos de la adoración a sus Baales. Ellos unen la acción pasada de Dios en el Antiguo Testamento a la situación del momento. La elección de Dios está basada en misericordia. La gracia de Dios es la prioridad, pero la fe humana es necesaria también. Así que dice Mateo 1:15 y Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Sin embargo, no entra para nada el mérito humano,
Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Son verdades cruciales, hermano, porque son argumentaciones que Pablo usa a través de este capítulo 11 para poder referirse a que Dios lo hace todo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esto es un pueblo primero en la oración en el griego para enfatizar el pensamiento de Pablo. Muchos judíos estaban buscando estar en una buena relación con Dios. Y lo que buscaban con sus muchos rituales, con sus privilegios raciales y con su esfuerzo propio. Voy a hacer un paréntesis con referente a lo nuestro en la actualidad. ¿Cuántos pastores hoy en día se afanan realizando grandes templos modernos, con todos los atributos de modernidad, de sistematización a gran escala, con proyección internacional, pero hecho bajo presión por pura competitividad? Eso no lo ve Dios con agrado. Erraban en su meta, igual que el pueblo de Israel, cuando aparecía en otro pueblo. Erraban. Ninguna carne se gloriará delante de Dios. Efesios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La clave no está, hermanos queridos, en el esfuerzo humano, en nuestra raza escogida, ni tampoco en la religiosidad. Sin la gracia de Dios no hay elección. Y de esto quiero hablarte. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. A Él le debemos toda la gloria, toda honra, su palabra, su poder. Es para que nosotros inmediatamente doblemos rodilla delante de su presencia, dándole gracias por esa escogencia maravillosa que ha hecho. El versículo de Marcos 6:52 es claro. Algunos que fueron escogidos creyeron, como muchos llegan a la iglesia, creen de todo su corazón, pero hay otros que no creen. Y pasa el tiempo y todavía no creen. Porque los que no creen, aunque sean escogidos, fueron endurecidos. Este versículo no fue escrito aisladamente, hermano, como si fuera un dicho o una frase teológica. Dios a los que no creen les da un espíritu de estupor. Este es el misterio de la soberanía de Dios y la necesaria respuesta de la humanidad. Dios es la fuente de todas las cosas, amados. Es el iniciador de todas las cosas. Sin embargo, en su soberana voluntad Él ha decretado que los humanos, su máxima creación, que respondan libremente a Él. Y aquellos que no responden en fe son endurecidos en su incredulidad. ¿Vino la salvación a los gentiles? Claro que vino. Es una declaración tan sorprendente para todos los judíos del primer siglo. Pero Dios los provocó a hacerlo también. El plan de Dios fue para incluir a los gentiles. Es una redención de parte de Dios para toda la humanidad. Es una restauración de Dios para el remanente arrepentido, que tienen una fe personal, única, grande. Pablo siempre dijo, yo soy apóstol a los gentiles.
porque se sentía llamado de esa manera. Es una manera única de ministrar al pueblo gentil, amándolos. Pero Dios hizo algo en el árbol genealógico del pueblo de Israel. Las ramas fueron desgajadas, el árbol fue estrujado. Esto se refiere a que los israelitas incrédulos tenían que caer. Y comparó a los gentiles con olivo silvestre. Esto se refiere a los creyentes gentiles que responden a la predicación del Evangelio, que a pesar de no ser escogidos como un pueblo especial, específico, pusieron atentos sus oídos a la voz de Dios y creyeron. Olivo silvestre, injertado, dice Pablo, continúa con su metáfora. Toma de la agricultura y empieza a esbozar que ese injerto de una rama silvestre en un árbol natural establecido mejoraba el rendimiento. El olivo, símbolo de la nación de Israel. Pero hay un misterio. Dios tiene un propósito unificado para la redención de la humanidad, aún antes de la caída. Sin embargo, Dios tiene su agenda completa y totalmente clara. Con la venida de Cristo y del Espíritu Santo, llegó a ser más que obvio que Pablo usara los términos misterio para describir el plan redentor del Dios omnipotente. El endurecimiento parcial de una parte del pueblo para permitir a los gentiles ser incluidos. De que el Evangelio fue dado a conocer a todas las naciones, y la cual Cristo las incluyó a todos los pueblos. De los nuevos cuerpos, los creyentes, para que estén atentos a la segunda venida de Cristo. Y de la suma de todas las cosas en Cristo Jesús. Gentiles, judíos, son coherederos de la intimidad de la relación de Cristo y la Iglesia, descrita en términos como matrimonio. Y de los gentiles incluidos en el nuevo pacto, para que también tengan el Espíritu Santo, de acuerdo a su madurez cristiana. Dios ha restaurado a su pueblo y ha permitido a otro pueblo que se ensanche y se adhiera a él también. Pero el anticristo ha de venir en el final de los tiempos. Luego de este estupor, Dios, en el versículo 29 del capítulo 11 de Romanos, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, amados. La diversidad de los dones del Espíritu Santo, los dones, misterios, operaciones y manifestaciones, y que entre todas estas tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Las promesas de Dios están demarcadas por medio de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La elección es efectiva. La esperanza de la nación de Israel es la fidelidad a Dios. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Estos versículos
son un resumen del plan de Dios y de su propósito para con la humanidad. Y ojo, siempre están basados en su misericordia. Dios ha juzgado a todos los humanos, todos los judíos como gentiles son pecadores. Dios ha usado la necesidad de la humanidad y su incapacidad como una oportunidad para demostrar su misericordia a todo ser humano. No todos responderemos a esa gran oferta que Dios nos da, pero todos estamos incluidos en esa posibilidad de redención. Isaías 27:9 dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Es hora, hermanos, de dejar a un lado toda parcialidad. Dios es único, no hay más. Desnudo venimos al mundo, desnudo nos vamos. ¿Por qué nuestro afán hasta de querer darle a Dios un templo de oro? Se nos van nuestras fuerzas allí, se nos va el tiempo y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio para que todos sean salvos. Dios ha tenido que intervenir en esta oportunidad porque no estamos haciendo su voluntad, estamos ocupados. Dios le está dando a entender a todo el mundo que Él existe, que sus ojos están puestos sobre este mundo y que ya no hay vuelta atrás. Tuvo que intervenir. Seremos juzgados por esto, porque nos ha dado toda la oportunidad del mundo después de Cristo venir a la tierra. Qué grande amor el de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuánto amor! Amor inconmensurable. Amor de misericordia. Amor de perdón. Dándonos todas las oportunidades del mundo. Amados, el Señor es grande. Para siempre es su misericordia. Atendamos en esta oportunidad este llamado que nos está haciendo. Amémoslo de todo corazón y hagamos su voluntad, porque ya estamos a la puerta. Un pueblo escogido, un remanente fiel, salvación para los gentiles, restauración nuevamente del pueblo de Israel y algo más hermoso del final de este capítulo 11, un himno a la sabiduría de Dios. Dice la palabra: profundidad de las riquezas, de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero
para que le fuera recompensado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué hermoso himno a la sabiduría de Dios. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.